Empecemos entonces con la definición e identificación de los factores técnicos de exposición. Para ello voy a utilizar el siguiente ejemplo. Imagínense una estructura que tiene 3 densidades. Esta estructura imaginaria tiene 3 tipos de composición. La que está representada en color azul es un material de muy alta densidad que está compuesto por un elemento con un número atómico muy alto. En el caso del cuerpo humano, imagínense en la estructura natural de mayor densidad serían las estructuras óseas o las estructuras anatómicas que se hayan calcificado. También este objeto lo compone otro elemento que tiene un número atómico intermedio. En este caso tiene por tanto una densidad intermedia. Imagínense en el cuerpo humano, tejidos blandos tienen una densidad intermedia y también este objeto tiene un componente que tiene un número atómico bajo y que tiene una baja densidad. Imagínense en el cuerpo humano que esto sea el parénquima pulmonar con una baja densidad. En este objeto tenemos 3 elementos, uno muy denso, uno de densidad intermedia y uno con una densidad muy baja, que en el cuerpo humano, siguiendo la analogía, podrían corresponder al hueso, a los tejidos blandos y de pronto al parénquima pulmonar, cuyos alvéolos están insuflados. Imaginémoslo así para que no sea solamente tejidos blandos del parénquima pulmonar, sino que también la densidad sea baja porque contiene aire a nivel de sus alvéolos. También ubiquémonos en el espacio. Esto sería arriba, abajo, derecha e izquierda. Vamos a tomarle una radiografía a este objeto. Entonces, siguiendo con el posicionamiento, este sería adelante, este sería atrás, este sería la derecha y este sería la izquierda del objeto. Aquí tendríamos el tubo de rayos X, donde estaría la fuente emisora del haz de rayos X. Desde aquí van a salir los fotones de alta energía y van a incidir en este cuerpo. Y aquí está la película o por lo menos el receptor de imagen. De aquí en adelante vamos a utilizar el término apropiado, es receptor de imagen, que como les decía antes era a través de una sustancia fluorescente que por efecto de luminiscencia se generaba una imagen fotográfica. Hoy en día es un receptor digital. Entonces por eso el término es receptor de imagen, ya no tanto película. Y ese receptor de imagen generalmente está dentro de un chasis. Vamos a seguir con esta analogía y a este cuerpo le vamos a tomar una radiografía. Activamos el tubo de rayos X, salen todos los fotones en forma de un haz de rayos X. Estas bolitas representan fotones. ¿Y qué va a pasar? Cuando los fotones llegan a este material, recuerden que el material azul era de muy alta densidad, este fotón no va a poder atravesar este material y rebota. Entonces sale a manera de radiación dispersa. Es decir, estos fotones que inciden a nivel del material muy denso con un número atómico muy alto no van a llegar al receptor de imagen y el receptor de imagen no los va a detectar. Ellos se dispersan y esto es lo que llamamos radiación dispersa. Cuando pasan a través del material de tejidos blandos que tiene una densidad intermedia, algunos van a pasar, la gran mayoría van a pasar, otros pueden quedar acá. Lo que sí va a suceder es que este fotón sufre un proceso de atenuación a este nivel porque parte de la energía que lleva queda en esta estructura. No va a generar una estimulación completa de este receptor de imagen. ¿Y qué va a pasar cuando los fotones entran a través del material de muy baja densidad? Pues quiere decir que lo que va a suceder es que van a pasar libremente y van a producir una estimulación completa a nivel del receptor de imagen. Siguiendo como la escala de grises que se utilizaba en fotografía, cuando se daba un efecto de luminiscencia completo, lo que se hacía era un velado completo de la película fotográfica. El velado se representa en color negro y en este caso es porque todos los fotones generaron efecto de luminiscencia
a este nivel. Como ven, aquí en este lado del receptor de imagen no se puso completamente negro porque el velado, que es un término de la fotografía análoga, el velado de la película fotográfica no fue completo, y eso es lo que representamos aquí en color gris. Cuando no pasa ninguna de rayos X, ningún fotón como en este caso, la película permanece igual. En este caso va a permanecer completamente blanca porque no hay velado de la imagen. Recuerden, para que de pronto se familiaricen con este concepto, cuando se utilizaban las cámaras análogas antes se utilizaban con más frecuencia. Hoy en día hay un resurgimiento de la fotografía análoga, y los que saben de ese tema utilizan el término velado cuando la película fotográfica se estimula por la luz, se echa a perder la imagen fotográfica como tal. Cuando se ha velado completamente el receptor de imagen es porque el fotón lo ha estimulado. Cuando está en color gris es que la estimulación fue parcial, y cuando está blanco es porque no llegó ningún fotón y no generó ningún tipo de estímulo. Vuelvo y les digo, esto era cuando estos términos de velado, de revelado, de fotoluminiscencia son más cuando esto eran las películas con revelado químico. Hoy en día es el receptor de imagen. Sin embargo, se maneja la misma escala de grises, las 5 densidades radiológicas que se ven en el tórax, que se ven en cualquier tipo de radiología convencional, permanecen, y decimos que la placa está negra cuando hay una estimulación completa de los fotones, gris cuando hay una estimulación parcial y blanca cuando no llegó ningún fotón. ¿Cómo quedaría la fotografía o la radiografía de este objeto? ¿Sí? Recuerden que tenía una alta densidad arriba, una densidad intermedia y una densidad muy baja. Donde había un número atómico muy alto, imagínense que esto fuera calcio, no hubo ningún tipo de velado de la película, no llegó ningún fotón al receptor de imagen y la imagen queda completamente blanca. En donde han llegado algunos fotones, o los que han llegado han tenido atenuación de su velocidad, de su energía, la imagen queda en un color intermedio como un color gris. Y donde los fotones atravesaron un material de muy baja densidad, todos velaron completamente la película fotográfica o estimularon completamente el receptor de imagen, los sensores del receptor de imagen, y se representa en color negro. Siguiendo con la analogía de nuestro objeto, el parénquima pulmonar, los tejidos blandos y el hueso. O en los pacientes que tienen aditamentos invasivos o cuerpos extraños, el metal. ¿Cuáles son los factores técnicos de exposición? Los factores técnicos de exposición son los parámetros que van a repercutir tanto en la calidad de la imagen como en la dosis de radiación recibida por el paciente. Esto siempre va a ser una balanza. Podemos tener una muy buena calidad de imagen, pero generalmente esto va de la mano con un aumento en la dosis de radiación. Si bajamos la dosis de radiación, vamos a deteriorar la calidad de imagen. Lo que debemos tener aquí es un equilibrio entre una dosis de radiación y una calidad de imagen aceptable para el diagnóstico. ¿Y cuáles son estos factores técnicos de exposición? Los más relevantes son los siguientes: el kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo de exposición. Los vamos a ver con detalle y lo vamos a comprender muy bien a lo largo de este video tutorial. Pero antes de eso, ¿qué se entiende por calidad de imagen en radiografía? Se define como la fidelidad en la representación de las estructuras anatómicas dentro de una escala de grises perceptible al ojo humano, ¿cierto? Ese es el criterio como de calidad, está de la mano de este concepto, fidelidad en la representación de las estructuras anatómicas dentro de una escala de grises. Vamos a empezar con los parámetros. Recuerden que son 3, los más importantes al menos: el kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo de exposición. Estos parámetros los podemos manipular en la consola que maneja el tubo de rayos X. Entonces nosotros podemos ajustar el kilovoltaje, ajustamos el miliamperaje y el tiempo de exposición. Vamos a empezar con el primero, que es el kilovoltaje.
Recuerden la imagen del tubo de rayos X, que tenemos un cátodo, tenemos un ánodo, tenemos unos electrones que viajan a muchísima velocidad y frenan y chocan de forma abrupta, se desaceleran y aquí queda el electrón y salen los fotones, que es esa energía, ese quantum de energía, ese paquete de energía con una frecuencia tal que conforman rayos X. Y esos fotones salen en dirección al paciente. Estos fotones podemos ajustar la velocidad con la que viajan. Si nosotros aumentamos la velocidad con la que salen expelidos los electrones desde el cátodo hacia el ánodo, esa misma velocidad, una vez frenado el electrón, se va a ver traducido en unos fotones de muy alta velocidad, de muy alta energía, que ustedes van a intuir que van a tener la capacidad de penetrar con mayor facilidad el cuerpo humano, porque llevan más energía. Aquí, cuando aumentamos el kilovoltaje, estamos aumentando la velocidad, como la potencia que tiene ese fotón para atravesar una estructura. Por tanto, mientras más kilovoltaje, más capacidad de penetración del fotón. ¿Y cómo se aumenta el kilovoltaje? El kilovoltaje se aumenta incrementando el diferencial de voltaje. Es decir, que en este lado haya, en vez de 50, tengamos 150 kilovoltios y en este lado tengamos una cantidad mucho menor. Al aumentar el diferencial de voltaje, los electrones salen con más velocidad porque están más atraídos por el lado opuesto, salen con mucha velocidad, frenan abruptamente y esa velocidad, esa energía que llevan, la desprenden en forma de fotones que llevan a su vez mucha velocidad y atraviesan con más facilidad el cuerpo humano. Eso es el kilovoltaje. Entonces, la definición técnica ahora sí. Kilovoltaje es la medida de energía del fotón de rayos X, la energía que lleva ese fotón. Determina la fuerza de penetración del haz de rayos X y es el principal factor que influye sobre el contraste. Entonces ya vamos a ver ahorita el término de contraste, cómo se entiende adecuadamente este término en radiología. Entonces, kilovoltaje, energía del fotón y capacidad de penetración. A mayor kilovoltaje, mayor capacidad de penetración. Y es el factor que determina el contraste. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Imagínense que este es el tórax de un paciente. Aquí tenemos la derecha, anterior, izquierda, posterior. Aquí tenemos el parenquima pulmonar representado en color gris. Aquí tenemos el corazón. Recuerden que el corazón tiene una ubicación más anterior y más izquierda dentro del tórax. Y aquí tenemos la columna vertebral. Aquí está el tubo de rayos X. Y de acá se está mandando el haz de rayos X conformado por muchos fotones. Algunos de estos fotones se van a quedar en el cuerpo humano, es decir, chocan con las moléculas que conforman los átomos del cuerpo humano y se quedan allí e interaccionan con el mismo. Y estos son los que van a generar un efecto biológico en el cuerpo, o al menos en los tejidos vivos que atraviesan. Los que no permanecen acá, que no chocan con moléculas que conforman los átomos de los tejidos vivos, pues van a incidir en el receptor de imagen y son los que en últimas van a contribuir a la formación de la imagen. Los fotones que se quedan dentro de los tejidos vivos no van a llegar nunca al receptor de imagen y no van a contribuir a la formación de la imagen radiológica. Y estos que quedan acá son los que van a generar efectos sobre los tejidos vivos. Los efectos biológicos de la radiación están dados por los fotones que interactúan con las moléculas de los tejidos vivos, no por los fotones que han contribuido a la formación de la imagen. Ese es un concepto importante que quiero que entiendan. ¿Qué pasa cuando aumentamos el kilovoltaje? Entonces, al aumentar el kilovoltaje, los fotones tienen mayor energía y por ende mayor capacidad de penetración. Y como estamos representando en esta ilustración, ninguno de ellos ha quedado en los tejidos vivos. Es mucho mejor aumentar una placa radiográfica con un kilovoltaje alto que con un kilovoltaje bajo, porque con un kilovoltaje bajo muchos fotones van a interactuar con los tejidos vivos y van a producir efectos biológicos, mientras que con un kilovoltaje muy alto, estos fotones, su gran mayoría, van a atravesar el cuerpo humano y la mayoría de ellos no van a interaccionar con el tejido vivo
sino que van a pasar a lo largo de él y van a incidir sobre el receptor de imagen y van a conformar una imagen radiográfica. Pero entonces esto tiene un punto a analizar. El kilovoltaje es el principal factor que influye en el contraste. Quiero que antes de ver la definición técnica que está acá, quiero que miren estas dos imágenes. Ambas imágenes tienen contrastes diferentes. Analicemos primero la de la parte inferior. Si ven ustedes, aquí hay una imagen rectangular que tiene diferentes tonalidades del gris. De hecho, yo puedo identificar una tonalidad más oscura del gris en la derecha y una tonalidad del gris más clara hacia la izquierda que ya casi llega a ser blanca. Es más, podríamos decir que está muy cercana al color blanco. Y entre este gris oscuro y este gris muy claro hay una serie de tonalidades del grises que puedo identificar claramente, ¿sí? Las puedo identificar diferentes tonalidades. Miren en cambio esta placa que está acá. En esta placa también hay unas tonalidades de gris, pero más o menos desde la mitad ya no alcanzo a diferenciar bien las tonalidades del gris. Todas quedan agrupadas como en un color blanco, mucho blanco y pocos grises. Aquí hay muchos grises, más tonalidades del gris, podríamos decir. ¿Qué es una imagen con mucho contraste? Mucho contraste significa que hay mucha diferencia entre lo blanco y lo que es oscuro. Hay mucho contraste, como el mismo término que utilizamos en sociología, el contraste social. Hay mucha diferencia entre los pobres y mucha diferencia entre los ricos. Pues aquí es el contraste de imagen. Hay mucha diferencia entre lo blanco y mucha diferencia entre lo que es oscuro. Esto es una imagen con mucho contraste. Y el poco contraste es donde la diferencia no es tan marcada, ¿sí? Donde hay más escalas de grises en el intermedio y pues si bien hay unos extremos, hay unas escalas de grises que están en medio de ellos, de estos extremos. Entonces, vamos a la definición técnica. ¿Qué es el contraste? Es la diferencia de densidad entre áreas adyacentes de una imagen radiográfica. Cuanto mayor es esta diferencia, mayor será el contraste. Entonces, mayor diferencia entre esta área y mayor diferencia entre esta área, mayor contraste. ¿Cuál es el objetivo del contraste? Hacer más visible los detalles anatómicos de la imagen radiográfica. Cuando tengo una imagen con mucho contraste, van a resaltar las estructuras que son muy blancas y va a quedar muy claro la diferencia entre estas con las estructuras que son más oscuras. Pero aquí es importante, el kilovoltaje y el contraste son inversamente proporcionales. Cuando coloco mucho kilovoltaje, el contraste disminuye. Cuando el kilovoltaje disminuye, el contraste aumenta. Vamos a ver esto con un ejemplo. Este es las mismas imágenes radiográficas, pero con la definición del contraste. Entonces, como les decía, esta es una imagen con un alto contraste y se define como lo siguiente. Es una imagen producida con un kilovoltaje más bajo, exhibe un alto contraste. Se ven áreas más claras y más oscuras. Y cuando se utiliza un kilovoltaje bajo, el contraste es muy alto. Entonces, imagen producida con un kilovoltaje más alto exhibe un bajo contraste. Se ven áreas con tonos de gris en vez de blanco y negro. Recuerden, son inversamente proporcionales. A mayor kilovoltaje, menor contraste. A menor kilovoltaje, mayor contraste. Esta es una placa radiográfica de unas piezas dentales. Las vamos a utilizar como ejemplos para comprender bien el concepto del kilovoltaje y el miliamperaje. Esto es una placa radiográfica con un kilovoltaje apropiado. Digamos que sería como el estándar. Podemos ver las diferentes densidades radiológicas que hay dentro de una pieza dental. Sin embargo, cuando utilizamos un kilovoltaje muy bajo, el contraste va a ser muy alto. Como ven ustedes, en estas piezas dentarias, sobre todo de la parte inferior, yo puedo distinguir una densidad radiológica acá y otra aquí, en un contraste adecuado. Pero cuando el contraste es muy bajo, no puedo distinguir esa tonalidad del gris y se me hace más borroso esta imagen porque solamente veo cosas o muy blancas o cosas muy oscuras. Y esto es porque el kilovoltaje en este caso fue muy bajo y no pudo atravesar adecuadamente las estructuras y todas rebotaron. Y recuerden que todo lo que rebota queda de color blanco. Entonces, a un kilovoltaje bajo, mayor contraste. Son inversamente proporcionales.
El kilovoltaje y el contraste son inversamente proporcionales. En esta tablita se resume muy bien. A mayor kilovoltaje vamos a ver la placa más oscura y el contraste va a ser bajo. A menor kilovoltaje, como en este caso, va a ser más claro, mucho más blanco todo, y el contraste va a ser muy alto. Con el miliamperaje. El miliamperaje es el otro factor que influye en la calidad de la imagen y quiero que lo entiendan de esta forma. En este caso no estamos aumentando la energía del fotón ni su capacidad de penetración. Lo que estamos haciendo es aumentar el número de fotones, aumentar la densidad de fotones. Si yo tengo una placa radiográfica con X cantidad de fotones, producida por X cantidad de fotones, si aumento el miliamperaje, el número de fotones va a ser mucho mayor y la densidad de la imagen o de la estimulación de la imagen va a ser mucho mayor y me va a dar una mejor calidad de imagen. ¿Cómo aumento el número de fotones? Pues aumentando el número de electrones que van a salir del cátodo. Entonces, al aumentar el número de electrones del cátodo, todos van a chocar aquí y van a emitir mayor cantidad de fotones. Y eso lo hago aumentando el miliamperaje. Vamos a la definición técnica. ¿Qué es el miliamperaje? Es la cantidad de rayos X que emite el tubo. Determina la densidad radiográfica, la cual se define como el grado de ennegrecimiento de la imagen revelada. Vamos a ver esto con un ejemplo. Entonces recuerden, esta es nuestra imagen estándar donde utilizamos un miliamperaje y un kilovoltaje estándar. Algunos rayos llegan al receptor de imagen, otros se quedan acá. Si aumentamos el kilovoltaje, como lo vimos en el ejemplo anterior, todos llegan al receptor de imagen, ninguno se queda acá porque esos tienen mayor fuerza de penetración porque aumentamos el kilovoltaje. ¿Qué pasa cuando aumentamos el miliamperaje? Como ven ustedes aquí en esta ilustración hay muchos más fotones, muchísimos más fotones. Pero ¿cuál es el problema? Que no aumentamos el kilovoltaje, sino que aumentamos el número de fotones. Es decir, van a haber más fotones que llegan sí al receptor de imagen y hacen una imagen mucho más de mayor calidad. Pero miren esto, muchos fotones también interaccionan con las moléculas de los tejidos vivos y por ende van a producir mayores efectos biológicos. Desde aquí ya podemos deducir que es mucho mejor contribuir a la calidad de imagen desde el kilovoltaje que desde el miliamperaje, porque cuando aumentamos el miliamperaje aumentamos el número de fotones que van a interaccionar con los tejidos del cuerpo humano. Esta, por ejemplo, es una placa radiográfica estándar, como les decía, con un kilovoltaje y un miliamperaje adecuado, y esta es una con un miliamperaje muy bajo. Cuando tenemos una placa con un miliamperaje muy bajo, la vamos a ver como está esta, como granulosa, ¿sí? Y esto es porque cada uno de los puntos que vemos acá es un fotón que estimuló el receptor de imagen. Aquí no se ve la diferencia entre esos puntos porque muchos fotones llegaron. Cuando son pocos los fotones, se genera una imagen granulosa. Entonces esto es como, para que lo comprendan mejor, como la analogía de los píxeles. Cuando tenemos una imagen con pocos píxeles, se va a ver así, como con puros cuadritos. Mientras que tenemos una imagen con miles y miles de píxeles, pues no vamos a ver diferencia entre un cuadrito y otro porque todos contribuyen a la imagen. Y finalmente el tiempo de exposición. Entonces el tiempo de exposición sí es muy fácil, es cuánto tiempo vamos a tener la persona enfrente del tubo de rayos X. Una de las cosas que más aumenta el tiempo de exposición es el miliamperaje. Si yo aumento el miliamperaje, necesariamente el tiempo de exposición se aumenta. Y mientras más tiempo de exposición, va a haber más irradiación sobre el paciente. ¿Cómo se define técnicamente? Es la cantidad de tiempo expuesto a las de rayos X. Debe ser tan bajo como sea posible. Para resumir y para terminar aquí, los factores técnicos de exposición son tres. El primero de ellos es el kilovoltaje y hace referencia a la energía del fotón. El segundo es el miliamperaje y hace referencia a la cantidad de fotones. Y finalmente el tiempo de exposición. El tiempo de exposición es el tiempo que está expuesto el cuerpo humano a los fotones. Va muy de la mano del miliamperaje. Generalmente cuando aumento el kilovoltaje no aumenta tanto el tiempo de exposición, pero si aumento el miliamperaje para mejorar la calidad de imagen, necesariamente voy a aumentar el tiempo de exposición. Una regla general es la siguiente: en un examen radiográfico debe utilizarse el máximo kilovoltaje y el mínimo miliamperaje que brinden suficiente información diagnóstica.
Esto reducirá la exposición del paciente a las radiaciones y en general logrará imágenes radiográficas que aporten una buena información diagnóstica. En radiología no buscamos imágenes con una super resolución, sino imágenes con una resolución suficiente para que sean diagnósticas. Entonces, hasta aquí el tema de los factores técnicos de exposición. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta entonces.